Hola chicos, bienvenidos a una nueva pastilla de nuestro curso virtual de Teoría de la Comunicación. En esta ocasión estamos dentro de lo que es la semana 10, es decir, la sesión 10. Y como siempre, rápidamente nos vamos a nuestra claqueta de presentación, donde está tanto los datos del curso, la unidad 4, las perspectivas teóricas contemporáneas, ahí está el menú de temas, nos vamos a los llamados estudios culturales y seguimos con la introducción. Ahí hay un video que por favor usted debería verlo y nos vamos al título. Los estudios culturales o Cultural Studies. Y en este punto, antes de pasar por favor, Walter, volvemos a la claqueta, vamos a señalar lo siguiente. Cuando hablamos de los estudios culturales, yo podría en un inicio plantear que estamos hablando de un híbrido entre lo que es la escuela de Frankfurt y lo que es la escuela norteamericana o la escuela funcionalista norteamericana. Y hablo esto en función de la perspectiva de la escuela de Birmingham, como también se le conoce a los estudios culturales. Es decir, ¿por qué se le llama la escuela de Birmingham? Porque se gesta justamente en la Universidad de Birmingham. Estos estudios culturales que tienen como precursores, como vamos a ver en algunos minutos más, a Raymond Williams, a Stuart Hall, el jamaiquino. Entonces, ¿cuál es en sí la perspectiva de los estudios culturales? Bueno, es una mezcla. De alguna manera algunos lo han denominado el marxismo cultural. Tienen una dosis de la perspectiva de la escuela de Frankfurt. De alguna manera hacen una crítica reflexiva, pero señalando el papel activo de la audiencia, de la clase obrera, del proletariado, que de alguna manera no es una audiencia pasiva, es una audiencia contestataria. Por eso es que va más allá, como hemos señalado o vamos a señalar en algunos minutos más, va más allá de la teoría de los efectos limitados que es propia de la escuela norteamericana. Entonces, esta escuela de Birmingham, también conocida como escuela de Birmingham o la escuela, en este caso, los estudios culturales, tiene una mezcla tanto de la perspectiva alemana como de la perspectiva norteamericana. Nos vamos entonces a la diapositiva. La crítica a la cultura de masas y a los medios de comunicación con sus principales creadores y difusores apareció como uno de los tópicos principales de la escuela de Frankfurt. Hacia finales de los años 50 surge en Gran Bretaña la preocupación por la crítica cultural, pero con un enfoque más amplio que el de los frankfurtianos, que recoge aportaciones del marxismo. De alguna manera, aquí estamos haciendo el deslinde o la diferencia con la escuela de Frankfurt. En algunos casos, la escuela de Frankfurt, que se orientó más a ver las consecuencias de la ilustración con una visión muy fuerte del marxismo, tuvo, si yo quiero decir una característica, una fuerte dosis de crítica a la cultura de lo que denominaríamos la baja cultura. O sea, había un contraste entre lo que es la alta cultura, la élite, y la baja cultura, un poco que me recuerda al libro de Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. Ellos hacen una diferencia entre lo que es la gran cultura y lo que es la baja cultura. En cambio, la perspectiva o la orientación de la escuela de Birmingham o los estudios culturales, como su nombre lo dice, se orienta más a una horizontalidad cultural. Incluso vamos a ver que aparecen, irrumpen términos como la subcultura, es decir, los medios de comunicación de alguna manera se vuelven medios hegemónicos, esa es la crítica que hace los estudios culturales, y crean una sensación de un status quo en base a una sola cultura. Bueno, desde los estudios culturales se comienzan a notar que existen en la sociedad otros grupos y otras maneras de ver la cultura. Sigamos con las diapositivas, mi estimado Walter Rojas Gerí. Hasta la década
de los 60, la investigación comunicacional y los estudios sobre la cultura habían estado limitados, como hemos dicho anteriormente, a dos visiones contradictorias entre sí. Por un lado, la teoría crítica de la sociedad, la Escuela de Frankfurt, y por otro lado, el enfoque funcionalista de la Escuela norteamericana. Entonces, aquí señalamos dos visiones básicamente, una que se inicia en los años 20, en los años 30, con la Escuela de Frankfurt en Alemania, que tenía un enfoque más orientado a revisar las consecuencias de los medios de comunicación en la vida del ser humano. Ahí recordemos a Herbert Marcuse, a Mark Hockermay, a Teodoro Adorno. Ellos hablaban justamente de este hombre enajenado, el hombre unidimensional, el hombre que necesita de alguna manera reconciliarse con su naturaleza interior. Y por otro lado, hablamos del enfoque funcionalista de la escuela norteamericana, donde están las teorías que ya hemos visto en anterior oportunidad, como la teoría hipodérmica, la teoría de la agenda setting y otras teorías más, como la teoría de los dos pasos, la teoría de los efectos limitados, diversas teorías, incluso la teoría del framing. Esta teoría de los estudios culturales que irrumpe a finales de los años 50 es una mezcla, no se centra tanto en una crítica, vamos a decir, a toda la cultura, haciendo un deslinde de la alta y de la baja cultura, y también se enfoca en la audiencia, como en su momento lo hizo, pero con un nivel de profundidad mucho más bajo, la escuela norteamericana cuando lanza la teoría de los efectos limitados, donde señala, es una teoría que se opone o se contrapone a la teoría hipodérmica, ¿no? Hablo de la teoría de los efectos limitados. Entonces, la profundización que hacen los estudios culturales es mucho mayor. Sigamos, mi estimado Walter Rojas. La teoría crítica, la Escuela de Frankfurt de la sociedad donde la alta cultura era opuesta a la baja cultura y los mensajes transmitidos por los medios de comunicación eran vistos desde esta perspectiva como factores alienantes de una masa receptora pasiva, ignorante e inculta en su mayoría. Y ahí les he puesto algunas imágenes, está Walter Benjamin, por ejemplo. Haciendo alusión a Walter Benjamin, deberíamos recordar la reflexión filosófica que hacía Walter Benjamin de la pérdida del aura. Por un lado, era bueno la reproducción masiva, pero por el otro lado, esa reproducción masiva alteraba la obra de arte porque ésta perdía su aura, ¿no? Sigamos, mi estimado Walter. Por su parte, el enfoque funcionalista de la escuela norteamericana estaba más interesada hacia el estudio de las actitudes del receptor frente a la propaganda y a la publicidad militar, gubernamental o comercial, considerando sin embargo a este público como un ente pasivo, sumiso y obediente a los mandatos de los anunciantes, ¿no? Si algo también podemos señalar es que el enfoque funcionalista tuvo, por ejemplo, como paradigmas de estas teorías, por ejemplo, la teoría hipodérmica, ¿no? Donde señalaba el enfoque básicamente de los medios de comunicación influyen directamente en una audiencia pasiva. Y es que estas teorías se corroboraron o se comprobaron durante la etapa del nazismo, por ejemplo. Entonces, es la etapa, donde normalmente se corrobora esta teoría y se demuestra que los medios influyen directamente en una audiencia pasiva. Bueno, desde el enfoque de los estudios culturales, esta audiencia no es pasiva, es una audiencia contestataria que exige de otra manera otras formas de transmisión. Sigamos. Dentro de este panorama surgen los estudios culturales en Birmingham, Inglaterra. Por eso se le conoce como la Escuela de Birmingham. Bajo la guía de Raymond Williams, de E.P. Thompson, Stuart Hall, Michael Gurevich, Tony Bennett y James Curran, entre otros, nuevos paradigmas o nuevos modelos para la investigación cultural y comunicacional. Por eso es que yo coloco en el lado derecho de la diapositiva, se visualizan propuestas alternativas para comprender los nuevos conceptos en torno a la cultura. Entonces, esta escuela tuvo un enfoque básicamente dedicado a cuál era la relación entre la transmisión que hacían los medios de comunicación, los contenidos de los medios de comunicación y su efecto real en la cultura.
en la cultura, cómo la formaban dentro, vamos a decir, de una hegemonía, de un estándar. Sigamos. La Escuela de Birmingham desarrolla en la práctica investigativa una nueva visión sobre la cultura popular, es uno de sus tópicos, sobre la cultura de la clase trabajadora, sobre las lecturas oposicionales, que permiten comprender el carácter activo, participativo y a veces contestatario del público receptor. Entonces, por eso es que decimos que esta escuela de Birmingham de alguna manera profundiza aún más en el papel de la audiencia, porque en el caso de la teoría de los efectos limitados solamente se centraba en cómo esta audiencia tenía diferentes gustos producto de sus categorías sociales, de su nivel de instrucción, de su nivel de educación, de su religión. No iba más allá de eso, por eso la necesidad de segmentar contenidos. En cambio, los estudios culturales hablan de que esta, vamos a decir, audiencia es contestataria, es un público activo, participativo, hay una visión de una cultura popular y una cultura emergente. No solamente es una cuestión unidireccional, acá hay una bidireccionalidad. Seguimos. La Escuela de Birmingham, a su vez, ha incidido en la investigación comunicacional y cultural en Estados Unidos y en América Latina, y así autores como John Fiske, Robert Allen, James Carey o Luis Brito García, el venezolano, entre algunos autores latinoamericanos, se han interesado en la investigación cultural y comunicacional contemporánea. Por ejemplo, Luis Brito García, que es un historiador relevante venezolano, ha escrito mucho sobre los inicios del chavismo y ha escrito mucho sobre cómo ha afectado el chavismo tanto en el enfoque desde la perspectiva de Hugo Chávez y de cómo era Venezuela antes de Hugo Chávez, culturalmente hablando, ¿no? Entonces el enfoque va creciendo dentro de lo que es no solamente Europa, Estados Unidos, sino Latinoamérica misma. Seguimos. Y este es un esloveno, un autor muy interesante, Hanno Hart, ha señalado que la aparición de los estudios culturales es un indicativo de los cambios que durante la década de los 60 y 70 se producen en la investigación en comunicación. Un acápite puntual es la desaparición de los efectos limitados, la teoría, y la atención básicamente hacia la audiencia. Otro autor que quiero mencionar en el mundo latinoamericano es el español colombiano o colombiano español, como quieran decirlo, Jesús Martín Barbero, ¿no? Que tiene un famoso libro de los medios y las mediaciones, ¿no? Que incluso ha servido para libros como el de Carlos Scolari como hipermediaciones. Entonces, vemos que hay toda una corriente que ya se enfoca en las consecuencias de los medios de comunicación a largo plazo en la cultura popular. Seguimos. Stuart Hall, jamaiquino, destaca la importancia de la ideología en la producción de la cultura y de sus determinantes sociales, materiales e históricos. Hall indicaba a principios de la década de los 80 que el modelo o paradigma crítico había redescubierto la dimensión ideológica. Se puede identificar rupturas con la más media comunicación americana. Si algo se señala en este punto es que básicamente los medios de comunicación también transmiten una ideología. Es decir, hay una hegemonía de los medios de comunicación y hay un modelo a seguir y hay una cultura establecida que parte de los medios de comunicación. Y esto recuerda algo que hemos visto cuando revisamos la teoría del framing, conceptos ligados a la definición de la situación. Es decir, la propia sociedad influye en cómo yo percibo una situación y sus consecuencias. Es muy interesante esto porque luego de estos estudios culturales uno se da cuenta de que dentro de la sociedad emergen nuevas subculturas que no están dispuestas necesariamente a seguir ciertos patrones establecidos por la más media, es decir, por los medios de comunicación. Seguimos. La primera ruptura se refiere al concepto de consenso. Muy interesante el vocablo. En principio, los grupos que se situaban fuera del consenso se denominaban desviados. Más tarde se les consideraron subculturas, ¿no? En un principio, aquel que no estaba con el consenso era desviado. Pronto se entendió que la diferencia entre consenso y desviación no es natural,
sino construida socialmente. El consenso es el resultado de un complejo proceso de construcción social y de legitimación. Y esa construcción social tiene una relación directa con los medios de comunicación. Es decir, hay una base impuesta por los medios de comunicación. Esto nos debe recordar, me hace recordar a un famoso autor que se llama Armand Matelar. Armand Matelar habla mucho de la pérdida de la batalla, o en este caso de la derrota en la batalla semántica, es decir, los medios de comunicación de alguna manera lo que han hecho es colocarnos en el espectro comunicacional ciertos términos, ciertos vocablos que uno se acostumbra a repetir. Por eso es que él señala en muchas de sus entrevistas y sus libros que se ha perdido la batalla semántica, ¿no? Entonces, cuando uno se sale de ese status quo, de ese consenso comunicacional, viene a ser un desviado. Y luego se habla de este concepto de la subcultura, ¿no? Seguimos, mi estimado Walter. Ahí les pongo un ejemplo de lo que son las categorías subculturales, algunas subculturas, ¿no? Los emos, los floggers, estos que aparecieron en Argentina con el Fotolog, los cumbiamberos o cumbieros, los hip hoppers, ¿no? Son subculturas, y es que no somos iguales, no somos estandarizados. En este caso aparecen nuevos grupos dentro de la sociedad, pero sin embargo los medios buscan una hegemonía, una igualdad, un consenso, ¿no? Y ahí es donde aparece esta escuela de Birmingham que señala esa realidad. Seguimos. La segunda ruptura tiene que ver con el concepto de definición de la situación, concepto que ya hemos visto anteriormente, de Williams, de Thomas Williams. Un elemento primordial en la producción del consenso es la definición de cómo es la realidad social. Se asume que los medios no solo reflejan la realidad, sino que la definen. El mensaje no solo se analiza en cuanto a significado manifiesto, sino en términos de estructuración ideológica. Entonces, los medios no solamente reflejan la realidad desde la postura de la escuela de Birmingham, los medios de alguna manera definen esa realidad y por ello hay un tema ideológico. Y por ello es que cuando se salen de esa realidad, hablamos justamente de una ruptura con el consenso. Los desviados, las subculturas, los frikis, si quieren decirlo de otra manera. Seguimos. Hay un cuadrito donde hay una comparación entre los conceptos clave de los estudios culturales y las más media, o los medios de comunicación. Más media, estudios culturales. Por ejemplo, en el caso del consenso, los medios contribuyen al mantenimiento del orden social. En el caso de los estudios culturales, los medios reproducen la estructura social dominante. O sea, son un brazo del poder. En el caso de la definición de la realidad social, los medios reflejan la realidad, teoría de la objetividad, aunque es discutible, porque ya hemos hablado en otras sesiones de este tema de la objetividad. En el caso de los estudios culturales, los medios representan las ideologías en los mensajes. El periodista, el comunicador es un ser humano con sus filias y fobias. El poder obvian las cuestiones relacionadas con la dominación. En el caso de los estudios culturales, ellos ven a los medios como instrumento de las clases dominantes. Si yo quisiera hablar de posturas contemporáneas, muy cercanas a los estudios culturales, seguramente no debería olvidarme de Armand Matelar, no debería olvidarme de Noam Chomsky, que tienen posturas muy similares a las que hemos descrito en ese cuadrito. Seguimos. Esta nueva visión señala que los medios de comunicación son instrumentos para la producción y reproducción de ideologías dominantes. Estas instituciones son tan poderosas porque además se han autoproclamado independientes de intereses políticos y económicos, lo cual es totalmente ficticio. Ya lo hemos visto, por ejemplo, cuando hemos revisado la teoría del framing y cuando hemos hablado justamente de la objetividad plena. Y hemos dicho que esto más es un anhelo que una realidad. Y evidentemente los medios de comunicación manejan intereses, son formados por personas, son instituciones que
se autoproclaman independientes de intereses políticos y económicos, pero desde la perspectiva de los estudios culturales, evidentemente esto es una ficción, ¿no? Seguimos. La nueva visión abrirá una fase en el estudio de los medios que se centrará en dar respuesta a dos tipos de cuestiones. ¿Cómo funciona el proceso ideológico y cuáles son sus mecanismos? ¿Cómo se concibe la ideología en relación con otras prácticas dentro de la formación social? Armand Matelar tenía un libro que se escribió en la década de los 70-80 para leer al Pato Donald. Muy interesante, por ejemplo, para entender cómo funciona el proceso ideológico y cuáles son sus mecanismos del poder. Durante la Guerra Fría se hicieron muchos estudios de cómo tanto los norteamericanos, sobre todo, a través de sus películas y sus series, podían tener un mecanismo de dominación frente a la Unión Soviética. Seguimos. La representación de la realidad social en las noticias. El grupo de medios de la Universidad de Glasgow, en Escocia, ha aplicado el esquema de los estudios culturales a la información periodística. Los autores tienen como objetivo de su investigación las prácticas comunicativas que realizan los periodistas en la construcción del discurso noticioso televisivo sobre la realidad. Entonces, también se ha hecho estudios sobre cómo es el esquema a la hora del discurso noticioso, cómo manejan básicamente la realidad en la noticia, ese tema de la objetividad, y ha sido motivo también de los estudios culturales. Seguimos. Ahí les pongo un ejemplo. Un noticiero, hacen un análisis de la representación visual, cómo está conceptualizada toda lo que es la imagen, y además hacen un análisis del uso del lenguaje verbal, ¿no? Eso es un análisis propio de los estudios culturales. Seguimos. El consumo televisivo y proceso de recepción. El consumo televisivo y los procesos de recepción de las audiencias constituyen las aportaciones más importantes de los estudios culturales. Por ejemplo, las causas de las diferencias en las interpretaciones del mismo texto, la relación entre interpretación y factores culturales como la raza, el género o la clase económica, en función de cuál es el medio de comunicación que se consume y el destinatario o receptor. Entonces, uno de los tópicos que normalmente revisan los estudios culturales es esta relación entre consumo televisivo y los procesos de recepción, en función también de aspectos de factores culturales y de aspectos demográficos y de aspectos que tienen que ver con la raza, el género, la clase. Seguimos, mi estimado Walter. Otro de los puntos a revisar por los estudios culturales es la economía política de los medios. Otra de las corrientes innovadoras en la investigación de los medios de comunicación de masas durante los años 60 fue la perspectiva orientada hacia el estudio y la crítica de los mass media como parte del sistema económico capitalista y los condicionamientos y las consecuencias ideológicas que se derivan de ello. Esto me recuerda mucho a la Escuela de Frankfurt, que también vio en el caso de los medios de comunicación un brazo económico del poder, y es algo que lo repite mucho Noam Chomsky. Entonces, algo que estudiaron mucho desde la Escuela de Birmingham o los estudios culturales era básicamente la economía política de los medios. ¿Cuál era el trasfondo, el interés de esos medios de comunicación que son parte de un sistema económico capitalista que tienen dueños y que tienen intereses y que tienen filias y fobias? Seguimos. La preocupación por la influencia de los factores económicos sobre el sistema de la comunicación de masas no es nueva. El concepto, por ejemplo, de industria cultural implicaba también reconocer la influencia de los modos de producción sobre la elaboración de los contenidos. La organización de la sociedad moderna, volvemos a la diapositiva, por favor, Walter, para leer el recuadro. La que estábamos, por favor, volver a la... exacto. La organización de la sociedad moderna refleja una sociedad de masas en las que el individuo está controlado por una élite formada por la clase política, los empresarios y los militares. De alguna manera, aquí se retoman algunas categorías ya revisadas en la Escuela de Frankfurt. Es decir, hablamos de la industria cultural y hemos dicho que la industria cultural es una mercancía propia de esta sociedad del consumo que tiene básicamente dos vertientes. Hablo de la industria cultural, una vertiente que está ligada a la reproducción y a la reproducción masiva
y otra vertiente ligada a lo que es el contenido, ¿no? Entonces, acá hablamos también como foco de atención que las organizaciones de la sociedad moderna reflejan que la sociedad de masas tiene individuos que son sometidos, controlados por medios de comunicación que pertenecen a una élite, formada por la clase política, la clase empresarial y los militares. Seguimos. Los medios de comunicación están integrados en esta estructura de poder que puede mirar por encima del hombro, digámoslo así, a los demás, y con sus decisiones pueden afectar poderosamente los mundos cotidianos de los hombres y las mujeres corrientes. La publicidad es para Schiller uno de los mecanismos de la función económica de los medios. Por ejemplo, aquí irrumpe la publicidad. La publicidad que también ha sido criticada por la Escuela de Frankfurt como brazo del poder, ¿no? Como un brazo de la sociedad de consumo. Entonces, de alguna manera los medios de comunicación están integrados en esa estructura del poder para someter al hombre, para afectar, influenciar en sus decisiones cotidianas, habituales, ¿no? Eso es lo que pregona los estudios culturales. Seguimos. En resumen, los estudios culturales se diferencian de otro grupo de la investigación mediológica, viene de medios, por realizar un análisis económico de los mass media y de su producción cultural. La dinámica económica se propone, de hecho, como explicación necesaria y suficiente para comprender el proceso de los efectos de los medios de comunicación. Es decir, la dinámica económica acá es preponderante para entender cuál es el interés del medio de comunicación en su participación hegemónica frente a la cultura, digámoslo así. Y ya para terminar, seguimos, está el indicador de logro, revise y escribe los aportes de Raymond Williams y Stuart Hall, de igual manera narra las posturas contemporáneas del esloveno Hanno Hart. Como siempre, tenemos una cita de Raymond Williams: para ser verdaderamente radical es hacer posible la esperanza en lugar de desesperación convincente. Seguimos. Están las conclusiones que usted la va a revisar en cualquier momento y, como siempre, las referencias. Entonces, con este videíto hemos terminado la sesión 10 o la semana 10 y nosotros volvemos en cualquier momento. Muchas gracias a Walter Rojas por la producción de USIL TV. Volvemos.